Parece, vamos, vamos a empezar. Bueno, nuevamente, buenas tardes a todos y a todas, ¿no? Gracias por estar aquí con nosotros. Quizás durante los próximos minutos se incorporarán algunas personas más, ¿no? Hasta cubrir el tope de las inscripciones que teníamos. Y bueno, agradecer a Raúl y a Turne por estar esta tarde con nosotros. Durante las últimas semanas y dada esta situación tan excepcional que hemos estado viviendo, desde la ADP también pensamos en cómo acercarnos a aquellas personas con las que estamos trabajando en distintos contextos y cómo acercarnos para compartir conocimiento y para compartir en concreto la experiencia que estamos viviendo en nuestras distintas instituciones, ¿no? Es desde ahí que, bueno, a la vista de que este tiempo se va a prolongar y posiblemente los meses y el próximo año, no sabemos si más tiempo, nos van a llevar a establecer una forma diferente de relacionarnos, de compartir, pues quizás desde ahí pensamos en la posibilidad de abrir un espacio, lo que denominamos como diálogos de experiencia compartida, en los que crear espacios de discusión online, en las que distintos profesionales sobre un tema pudieran discutir, dejando el espacio abierto a que quienes pudiéramos asistir y estuviéramos inscritos, poder compartir, poder preguntar y poder dialogar, intercambiando conocimiento, ideas que nos puedan ayudar en la práctica diaria, ¿no? Y bueno, y bajo este formato planteamos la posibilidad de quizás comenzar con un tema que realmente nos está preocupando a todos y que nos está llevando a hacernos preguntas e intentar dar respuestas, ¿no? Y de ahí el título de este seminario, ¿no? Retos y oportunidades de la intervención educativa, social y terapéutica con adolescentes en contextos de relación intensiva, ¿no? Bueno, con nosotros tenemos a Raúl Gutiérrez, psicólogo de la Fundación para Atención Integral del Menor, FAIN, psicoterapeuta docente de la FEAP y profesor de la Escuela Vasco-Navarra de Terapia Familiar e investigador. Y por otra parte, a Edurne González, directora pedagógica de la entidad Fundación Larracho y personal docente investigador del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Deusto en el campus de San Sebastián. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Antes de pasarles la palabra e iniciar, simplemente comentar como unas cuestiones, ¿no? Nos inauguramos en este formato, es nuevo para nosotros, hemos hecho evidentemente muchas reuniones en estos últimos días bajo estos formatos online y con esta herramienta, con esta plataforma, con Zoom, pero es verdad que es el primer día que vamos a manejarnos en este formato de seminario, con lo cual esperamos hacerlo lo mejor posible, pero bueno, perdonaréis y disculparéis que no seamos igual todos lo ágiles que pudiéramos y que, bueno, pues que en algún momento pueda haber alguna cuestión que técnicamente no sepamos manejar. Bueno, tenéis sobre vuestras pantallas, veréis en la parte inferior que hay unos iconos y dentro de los iconos hay un apartado que es de preguntas y respuestas en el que se pueden formular preguntas. Hay uno de chatear en el que se puede escribir durante lo que es el espacio de discusión y en el que están conversando los panelistas y se pueden plantear cuestiones que yo les puedo hacer llegar en un momento dado. Y luego tenéis la oportunidad también de levantar la mano. Evidentemente no vamos a ver cómo la levantáis, pero sí que vamos a ver nosotros aquí el icono de forma que en un momento determinado y sobre todo ya pensando al final del espacio de diálogo, poder pasaros la palabra para que podáis formular en directo vuestra pregunta. Tenéis que saber que durante estos primeros minutos, esta primera hora que va a ser básicamente de discusión, vuestros micrófonos están apagados, por lo tanto, únicamente podéis escuchar a los panelistas, podéis escucharnos a nosotros. En el momento que
que os activemos el micrófono será al final, para aquellas personas que habéis hecho preguntas o que en el chat habéis formulado y todavía no las hemos llevado a cabo en el diálogo, para que podáis hacerlas en ese momento. Bueno, básicamente esto sobre la herramienta. Y sobre la dinámica del espacio, bueno, la hemos diseñado de una determinada forma que también compartirla brevemente, ¿no? Y va a ser fundamentalmente a través de unas preguntas, una primera pregunta que lanzaré yo a continuación y un diálogo en el que entre Raúl y Edurne también se intercambiarán algunas preguntas, entre ellos conmigo, de forma que podamos reflexionar en torno a este tema, que es cómo ha influido, cómo ha impactado esta situación en los jóvenes que tenemos en recursos de alta intensidad, ¿no? Y sin más dilación, vamos a empezar. Y bueno, y voy a pasar la palabra, ¿no? Voy a pasar a Raúl, quizás con la primera cuestión. Y la primera cuestión nos lleva a que podamos pensar sobre el impacto de esta crisis en los menores, ¿no? De qué forma esta situación de confinamiento, esta situación de poner la vida en stand-by, de estar en el estado de alarma, de no poder llevar a cabo sus actividades cotidianas, el contacto con sus iguales, con sus familias, el seguimiento a nivel académico y sobre todo a nivel de su desarrollo personal y de la capacidad de mentalización, ¿no? ¿Cómo les ha impactado todo esto a los menores? Pues te paso la palabra, Raúl. Muchas gracias. Bueno, primero gracias a todas y a todas por estar aquí y acompañarnos hoy. Como dice Javi, yo creo que este espacio se propone como algo dinámico en la cual participar y se agradece que se participe. En relación a la cuestión que planteas, Javi, el impacto como tal, a mí me sugiere algunas ideas y es las que comparto con vosotros, ¿no? Que más allá de... Es verdad que le contamos a todos que nos hemos reunido Javi y yo una vez antes para compartir algunas ideas y es verdad que coincidíamos y probablemente con algunos de vosotros y vosotras coincidiremos en que nos ha sorprendido la capacidad de respuesta de muchos de los adolescentes con los que trabajamos, ¿no? Que preveíamos o anticipábamos posibles situaciones de crisis, de desregulación, de angustia y, bueno, la experiencia, excepto casos puntuales, nos ha sorprendido, ¿no? En tanto que cómo demuestran el compromiso por adaptarse a estas nuevas circunstancias, una actitud facilitadora en términos generales de la relación, de la intervención, del convivir. Y desde ahí, el otro día sucedió un hecho que lo quiero compartir con vosotros porque desde ahí luego desarrollo algunas cuestiones, ¿no? Algunas dudas. Es un hecho personal, pero bueno, tiene que ver con lo que vamos a hablar después. La autora del cuadro, estando en el salón, tiene 6 añitos y pasó hace 3 días, entonces recientemente poco, pero estando en el salón me compartió conmigo que quería pintar un sueño, que había soñado algo y lo quería pintar y que yo lo estuviera con ella, ¿no? Y dibujó en la pizarra, es curioso porque empezó por dibujar un cuadradito en el lado izquierdo arriba de la pizarra y luego ya pintó en medio una princesa grande y 4 princesitas que son sus 4 amigas, Almudena, bueno, sus 4 amigas. Y detrás un castillo, ¿no? Y entonces, una vez que dibuja esta obra en la pizarra, le preguntó, pero cuéntame un poquito de este sueño. La princesa, lógicamente, es ella. Las 4 amiguitas, me explica que son sus amigas del cole a las que echa de menos y tiene ganas de ir con ellas y piensa en ellas. Y el castillo es un lugar recreativo donde poder estar porque dentro del castillo empieza a visualizar que hay juegos. Y entonces me dio por preguntar qué era el cuadradito que había dibujado al principio arriba a la izquierda. Y me dijo que era una televisión. Y me sorprendí, ¿no? Y entonces le pregunté que por qué para ella era importante esa televisión, que pasaba inadvertida, pero estaba en la mitad de la pizarra, a la parte de arriba. Y me dijo que es que salía el presidente hablando del virus. ¿Sí? Eso me hizo pensar en torno a que en lo cotidiano parece que estamos en casa y en los centros, estamos con niños y con adolescentes
y aparentemente se portan comportamentalmente o actitudinalmente, muestran facilitación en la relación, en el estar, en la comprensión, pero hay una parte oscurita ahí que es muy importante y que de alguna forma le evoca la preocupación, el miedo, cierta angustia, y que eso no lo expresan. Entonces, en casa, la relación con los nenes es fabulosa. Como muchos papás podemos decir que se están portando asombrosamente bien y que le están sobrellevando de manera pues muy buena. Pero en los centros creo que algo de esto también puede estar pasando. No lo sé, simplemente lo planteo, ¿no? Que ante esa convivencia facilitadora, ante ese compartir, ante ese espacio de relación, detrás puede haber emociones relacionadas con la preocupación, el miedo, la angustia, la incertidumbre, que en una población con la que trabajamos, que tienden a no expresar determinadas emociones y que han vivido historias relacionadas con el trauma del desarrollo, con situaciones abandónicas, maltratantes, abusivas. Esta situación de confinamiento, pese a un convivir aparentemente facilitador, puede que la experiencia interna sea algo diferente. Y aunque lo vamos tratando, pero me hago una pregunta personal, ¿no? Y es, lo que vemos es resiliencia, o sea, chicos y chicas resilientes a esta situación que la sobrellevan porque tienen una capacidad de adaptación mayor de la que nosotros pensamos, o está retraumatizando de alguna forma aspectos vivenciales tempranos que en el aquí y en la ahora se ponen de relieve, pero de forma, no sé si cohibida sería la palabra, pero no compartida. No sé si me explico. Los asistentes, hacemos una cosa, yo sí que puedo ver a los espectadores, no puedo verles, no puedo veros, perdón, pero sí que puedo ver las listas y puedo ver si levantáis la mano. Os hago una pregunta por hacerlo esto dinámico, se me ocurre. Señalar la manita los que diferenciáis lo que es un apego, o sea, un apego, un trauma del desarrollo, evolutivo, acumulativo, de lo que es un trauma situacional. Los que diferenciáis uno y otro, bueno, aún hay. Están levantando las manos. También, Entiendo. sí, están por lista, veo. Vale, 2, 4, 6, 8, unas 10, 12 personas. Para los que no, os hago simplemente, hay muchas diferencias, ¿no? Pero un trauma situacional, una diferencia que para mí es importante entre la vivencia entre un trauma situacional y uno evolutivo, es que el primero se puede hablar. Es que el primero tienes un contexto en el que puedes verbalizar algo de lo que ha pasado. Es decir, una catástrofe natural, un accidente, la pérdida de un familiar, la separación de tus padres. Son situaciones que evolutivamente hablando a lo largo del desarrollo tienes cuando las vives capacidad de contención por parte del entorno porque puedes poner palabras a esa vivencia. El trauma evolutivo, que tiene más que ver con el maltrato, con el abuso, con la negligencia, es un trauma silenciado. No tienes posibilidad de compartirlo y creces eh, conviviendo con ello en silencio, no compartido, de forma... Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque a veces pienso en torno a la vivencia que estamos del confinamiento y de cómo cada uno vive el virus, de si les damos un espacio para hablar de ello, concretamente para abordar este tema o no. Y si esta experiencia puede que tenga algo que evocar en torno a lo traumático, pero de forma silenciada, si mostramos una disponibilidad. En este sentido, la verdad es que, y me paso a los profesionales, sí que lo que siento es una sintonía con los chicos y las chicas enorme, una sintonía afectiva en tanto que la situación la estamos pasando todos. A todos nos genera cierta angustia, cierta preocupación, cierta incertidumbre, ¿no? Bueno, igual hay gente a la que no, pero a mí por lo menos sí que me genera algo de esto, ¿no? Esta situación. Entonces, desde ahí conectamos con sus experiencias. Y puede ser que no las hablemos, puede ser que las vivamos también silenciadas y que las sobrellevemos o que las pongamos de relieve de forma
nutricia, o sea, no es hablar por hablar, sino pero compartir una experiencia y ser conscientes de que estamos viviendo lo mismo, porque es algo que nos puede unir y que a ellos les puede facilitar hablar de lo que viven, ¿no? Y además creo que esa sintonía afectiva tiene que ver, uno, con lo emocional, con lo que estamos experimentando, que probablemente guarda relación, eh, convivir el confinamiento y además con el convivir en la incertidumbre, ¿no? Entonces yo me planteaba tres preguntas. Una, ¿somos conscientes de lo que vivimos nosotros respecto de esto? De lo que nos evoca y lo que nos impacta a nosotros. Porque si no somos conscientes, si no pensamos en lo que nos evoca, difícilmente podemos mirar al otro. Dos, si somos conscientes, ¿cómo lo gestionamos? ¿Cómo gestionamos nuestra angustia? ¿Cómo gestionamos nuestros miedos? ¿Cómo gestionamos la incertidumbre? Y eso tiene que ver con los estilos de apego, pero no me... y tres, si puedo hacerme cargo de algo de lo que me pasa a mí, ¿cómo puedo acompañar al adolescente para que él también pueda hacerse cargo de algo de lo que le pasa a él? En la relación de confianza con el adulto. Y bueno, no me extiendo más, le paso la palabra a Edurne incorporando esta segunda cuestión del profesional. Bueno, a mí me has desmontado un poco lo que tenía pensado, porque ahora tengo un montón de cuestiones, muchas así como rondándome por la cabeza, pues porque con lo que tú has introducido, pues a mí pues sí que conecto con otras cuestiones que también venimos observando, ¿no? Yo por no irme demasiado lejos de algunas cuestiones que tú estabas planteando, Raúl, y luego rescataré algunas que tenía pensadas de antes, con respecto a la vivencia del trauma, ¿no? La duda que te planteabas entre si están pudiendo hacer frente con sus propias herramientas de una manera como más resiliente, desde sus capacidades resilientes, a la situación general que todos estamos viviendo, que es, en mi opinión, por definición traumática e inesperada, ¿no? O si también estamos observando, estamos asistiendo igual de una manera más velada y de una manera más silenciosa a una situación de vuelta a traumas más tempranos, ¿no? Entonces, yo un poco cuando hablabas pensaba en casos concretos y a mí me salía, no creo que sean respuestas universales, yo doy respuestas pues porque me has hecho pensar y me apetece compartirlo, ¿no? Pensaba que posiblemente estemos asistiendo a las dos, ¿no? O incluso a determinados individuos. Yo estaba pensando en situaciones que estamos viviendo en uno de los dos centros que gestiona la entidad para la que trabajo y pensando en los casos concretos ahí me surgía. Yo tengo la sensación que posiblemente la capacidad o nivel de afrontamiento que están desarrollando los adolescentes en gran medida tenga que ver con la elaboración del trauma propio y más temprano que ellos han podido hacer hasta que hemos llegado a esta situación. Es decir, pensando en casos, repito, estoy pensando en casos muy concretos, en dos específicamente. Un adolescente que lleva con nosotros muchos años, con yo creo un trabajo bastante potente y con en el que ha podido abordar pues aspectos muy personales y muy propios de la situación traumática que devino en el acogimiento residencial, el que lleva 8 años o más. Y un adolescente que tiene bajo mi punto de vista, una elaboración previa del trauma mucho más verde, digamos, ¿no? No tan desarrollado, no tan intensamente abordada. Y es verdad que sus capacidades de afrontamiento están siendo muy diferentes, ¿no? Yo creo que en el primer caso está siendo mucho más capaz de hablar de la propia situación, de esta en concreto, ¿no? Y de aprovechar los espacios que los profesionales les están brindando para poder hablar de qué está suponiendo, qué echa de menos, qué anhela, qué le falta, o sea, poner palabras, lo que hemos dicho siempre, poner palabras a la situación, mientras que esta otra adolescente que tengo en la cabeza está clarísimamente tendiendo al aislamiento. Está mucho más aislada, está pudiendo hablar mucho menos, está pudiendo abordar esta situación en concreto a un nivel mucho más bajo, con unos picos, unos cambios emocionales muy potentes. Es verdad que estoy hablando de un caso bastante complejo,
pero específicamente si atendemos a la situación traumática de los dos, son situaciones traumáticas yo diría severas, pero que creo que tiene que ver con el nivel de trabajo y de elaboración del que ya partíamos antes de la situación, ¿no? Entonces, bueno, es algo que comparto un poco a raíz de lo que tú has dicho, ¿no? Y que me ha venido como a la cabeza. Evidentemente yo creo que esta situación para los adolescentes bueno, nos está poniendo a prueba un poco a todos, a ellos y a nosotros. Comparto lo que hemos hablado a nivel más, más nuestro en reuniones previas y lo que tú decías ahora, Raúl, que yo creo que una de las grandes sorpresas que nos hemos llevado todos es la capacidad de adaptación que están mostrando, ¿no? Pero yo creo que además que eso es algo general, que estamos hablando de los recursos de protección o los recursos de intervención social que trabajamos con menores adolescentes, porque también hablan sus padres, ¿no? O mis amigos en relación a sus hijos, que están todos como muy sorprendidos. Es verdad que bueno, pues no sé si tiene que ver con la plasticidad cerebral o con qué tendrá que ver, seguramente también, pues la capacidad de adaptación que están mostrando es enorme. En Guipúzcoa, en concreto, hay una situación que yo creo que va a surgir a lo largo de la charla, por lo menos para mí tiene importancia, para también poder entender el diferente impacto o los impactos que está teniendo en los adolescentes. Y es que el servicio, la gestión de acogimiento residencial, el servicio de infancia, ha posibilitado en determinados casos, previa valoración positiva de los equipos educativos, que el confinamiento, en determinados casos, se dé en las familias de origen de los menores. Esto quiere decir que no todos los adolescentes están pasando este momento, están pasando el confinamiento en los recursos residenciales. Yo creo que hay muchas diferencias. En nuestra propia entidad son 2 recursos. En un recurso hay 8 adolescentes de un total de 9 y en otro tenemos 5 de un total de 9. Con lo cual, la realidad también y cómo se está sobrellevando la situación a nivel grupal, ¿no? Porque la configuración de los grupos en uno y otro centro están siendo diferentes, el abordaje está siendo diferente y no es lo mismo vivir 5 que vivir 8 o 4 como hemos estado hasta ahora. Y por otra parte, porque esto, bueno, yo creo que luego tendremos oportunidad de abordarlo también, ¿no? Esto yo creo que es un tema importante, ¿no? Porque resulta que se ha tomado esta decisión, en un principio eran 15 días, esto se ha ido alargando, esto lo hemos vivido todos, ¿no? Hemos llegado hasta casi 2 meses de confinamiento y la realidad es que, salvo algunas excepciones, la situación está yendo más o menos bien, lo cual nos está diciendo que los chavales con los que nosotros trabajamos, los adolescentes con su daño, con su trauma, con las realidades con las que ya sabemos todos que solemos trabajar, en una situación de crisis, en una situación extrema, están pudiendo vivir en su casa con sus familias. Yo creo que esto tiene connotaciones importantes y es uno de los elementos que creo que nos tenemos que llevar a la reflexión, por lo menos en el contexto en el que yo trabajo, que es el contexto guipuzcoano. Y con respecto a los adolescentes que se han quedado en los recursos, que están con nosotros aún en casa, yo creo que, bueno, para mí personalmente la preocupación principal es el impacto que esto está teniendo a nivel emocional, sobre todo desde el cambio tan brutal que ha habido en las interacciones interpersonales, ¿no? Bueno, nosotros nos empeñamos en decir que somos una casa, de hecho nos llamamos hogares residenciales, pero siempre tenemos matices que no nos hacen tan casa, ¿no? O intentamos funcionar como una familia y al final siempre pasan o nos ocurren cosas que es que resulta que no somos tan familia, ¿no? Y una de las cosas que está ocurriendo es que tenemos que respetar, pues bueno, pues porque esto nos está tocando también y es un principio de realidad, ¿no? El distanciamiento físico, pues ahora más recientemente, que ha sido una decisión bastante polémica y los compañeros que nos estén viendo y que trabajen en Guipúzcoa van a entenderme por qué lo digo, pues tenemos que trabajar con mascarillas, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que están mediatizando las relaciones interpersonales, las relaciones personales. Bajo mi punto de vista, la gran dificultad es que toda esta situación lo que está impidiendo es la relación
espontánea, la espontaneidad propia de las relaciones interpersonales, ¿no? Nos está impidiendo lo afectivo, tocarnos, vivirnos en el sentido de, bueno, pues cuando damos un abrazo, cuando damos un beso, ¿no? Cuando simplemente tocamos la mano, pues porque hay que transmitir una emoción, un sentimiento a través también pues, de lo corporal, ¿no? Del cuerpo. Todo eso ya no está, hace 2 meses que no está permitido y hace 2 meses que ha desaparecido. Y a esto se le añade el paso del tiempo, que yo creo que es un factor que está pesando mucho a este nivel, pues cada vez hay como más interferencias, por ejemplo, el tema de las mascarillas, para mí es una interferencia física más, ¿no? Y entonces ya tampoco ni siquiera podemos casi expresar en lo gestual, porque pues no nos vemos, ¿no? Y con la cara tampoco podemos transmitir lo que queremos transmitir en la relación. Entonces, a mí me parece que eso es uno de los grandes hándicaps que estamos teniendo, los grandes problemas que estamos teniendo y que luego habrá que ver cómo ir desmontando y cómo ir abordando, porque de repente las relaciones interpersonales, afectivas, y repito, lo espontáneo, que para mí es fundamental, ha desaparecido. Y lo que nosotros estamos observando, lo que yo puedo aportar ahí es que en un primer momento los adolescentes estaban como a la expectativa, ¿no? Yo creo que necesitaban también un poco regularse a través del adulto, ¿no? Pues si tú cuando entras en casa habitualmente te acercas, saludas, algunos dan pues tocan o dan la mano, otros dan un beso, bueno, ahí cada uno somos de una manera diferente. Ahora eso ya no se puede, entonces yo lo que siento es que al principio estaban a la expectativa, te regulaban un poco en el adulto, pero te buscaban, era como, oye, a ver cómo reacciona, ¿no? A ver si se acerca o no. Con el paso del tiempo yo creo que ha habido una resignación. Entonces, los adolescentes, en mi observación, ya están resignados, no buscan, al menos no piden o no expresan. No creo que sea porque no necesiten, sino porque están resignados, ¿no? Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta y diferenciar estos 2 elementos, ¿no? Yo creo que no es que no necesiten, sino es que están resignados. Y a mí me da miedo que confundamos esto con qué bien lo están llevando. Bueno, yo creo que están muy adaptados, pues no sé si lo están llevando todo lo bien que nos gustaría pensar. A mí es que, perdona que te interrumpa, Edurne, pero me parece que en torno a lo que dices, esa resignación puede evocar muchas cosas y puede hacernos pensar en muchas historias, ¿no? Pero respecto a los menores. Pero la mascarilla, al igual que entiendo que se hacen limpiezas periódicas por parte del equipo en todo el hogar, la distancia que hay que mantener, eso yo entiendo que es común a todas las comunidades. Y la mascarilla es un elemento más, pero me parece que todo eso tenemos que pensar en ello y ser sensibles para salvarlo y para poder mostrar una actitud que yo creo que se muestra, la experiencia o lo que yo veo en los centros y los compañeros, que algunos están aquí, es que salvan esas distancias y esas zancadillas que nos ponen la situación para acercarse más todavía, ¿no? Para plantear otro tipo de intervenciones, para mostrar una actitud que va más allá de lo que la situación en sí nos impone, que es llevar mascarilla o tener que hacer limpiezas exhaustivas o tomar distancia, o que pese a eso, y eso que nos hace evocar, eso que nos evoca no sé, no es malestar la palabra, pero sí extrañeza, sí como algo artificial, sí. Yo creo que nos impele a tener que hacer un sobreesfuerzo, no un sobreesfuerzo, porque tiene que ser genuino, pero una actitud más cercana a ellos. Y yo creo que sí que en general se toma. Yo sí que creo que, fíjate, comentábamos estos días, ¿no? Que es verdad, yo sí que creo que en los diferentes recursos se ha dado una proximidad que desde luego obligadamente ha sido física, pero yo creo que también ha habido un impacto en el hecho de que ha habido menos dispersión, ha habido más presencia de las figuras educativas, ha habido más convivencia, y yo sí que creo que esto también ha suplido como quizás estos otros elementos a la hora de poder contactar, ¿no? No obstante, sí que me parece importante, bueno, todo lo que apuntáis, ¿no? Pero fíjate, por destacar antes de pasar igual a otra cuestión,
de lo que recogías tú, Raúl, me viene un poco, ¿no? En la medida que los profesionales puedan pensar sobre el impacto que tienen ellos mismos esta situación, en la medida que puedan pensar sobre el miedo, sobre la incertidumbre, van a poder acompañar a estos chicos y a estas chicas, ¿no? Y además estos chicas y estas chicas tienen una capacidad de captar muy superior a la que a veces tenemos nosotros, ¿no? Y ellos captan si tenemos miedo, si no tenemos miedo, si es un tema del que se puede hablar, porque como adultos somos capaces de sostenerlo, o si realmente es un tema que mejor no nombrar, porque automáticamente los profesionales nos ponemos en un modo acción, no tanto en un modo estar o pensar, ¿no? Con lo cual, desde luego, a mí me parece que es importante, y sobre todo para favorecer espacios, como decías tú, quizás a nivel individual, a nivel grupal, en los que poder abrir al grupo como, bueno, poder hablar sobre el miedo que tenemos, sobre estas cuestiones, ¿no? Y que efectivamente se puedan expresar, porque eso va a facilitar la elaboración, ¿no? Y una pincelada también sobre lo que decías, Edurne, me parece interesante esto que decías, ¿no? sobre la espontaneidad, sobre los EPIs y cómo han condicionado también la relación y la distancia, ¿no? Y fíjate, yo también me venía ahora escuchándote también, bueno, se ha detenido también la actividad, ¿no? Pero no la actividad a todos los niveles, que la hemos visto en la calle, sino la actividad física, ¿no? Y este es un elemento que es fundamental para el desarrollo de estos niños, de estas niñas, de estos jóvenes, ¿no? La capacidad de moverse, la capacidad de interactuar con su cuerpo en el mundo, aparte que les ayuda a autorregularse, es un elemento que les permite hacerse con su propia identidad, ¿no? Y de repente esto también tiene un impacto, ¿no? Que de repente es como que ha parado la posibilidad de hacer con nuestro cuerpo como lo haríamos en otros momentos, ¿no? Y bueno, tendremos que ver también cómo ayudamos a que se puedan recuperar esas actividades y ese trabajo también a nivel corporal, ¿no? Sí, no sé si querías decir, Edurne. No, yo lo único estaba pensando en cuando estábamos hablando de esto, de las interferencias que estábamos teniendo en las interacciones y lo físico. Es verdad que yo creo que una posibilidad muy, muy potente que hemos tenido para suplir y para ir pues eso, supliendo, digamos, las dificultades que nos ha puesto la situación por delante es precisamente que, bueno, como la situación ha cambiado para todos, también los profesionales hemos tenido menos exigencias a otro nivel, a otros niveles, y eso nos está permitiendo estar en el amplio sentido de la palabra. Es decir, focalizar la intervención a estar con los adolescentes, estar presencialmente con ellos y para ellos, y no a veces en nuestra presencia, yo creo, nuestras intervenciones están como desplazadas, ¿no?, hacia otros focos que también son profesionales, que se nos exigen y que, bueno, pues ahí se puede discutir mucho, ¿no?, pero que también tenemos que responder, ¿no? Hablo de, pues, de documentación, de coordinaciones, de lo que es gestión de caso en el sentido amplio. Esa exigencia yo observo que ha bajado, bueno, creo, objetivamente ha bajado, y eso también nos permite estar, que a veces se nos olvida también, creo, en la vorágine esta en la que vivimos, lo importante que es estar presentes, ¿no? Y el otro día, hablando con una compañera, decía, bueno, yo ahora no puedo demostrar el afecto a través del contacto físico o de más cercanía o de lo espontáneo, pero lo puedo demostrar a través de la palabra, por ejemplo, ¿no? Entonces la palabra coge un nuevo significado, ¿no? Y es pues generar, por ejemplo, conversaciones o espacios pues igual más largos, más tranquilos, sin tantas interferencias, o llamadas de teléfono, ¿no?, con una focalización mucho más centrada, pues igual en hablar del coronavirus o de nuestros miedos o de lo que nos está pasando, ¿no?, porque vemos que es importante, pero también igual hablar de no sé qué cosa que me he acordado hoy y me apetece compartir, ¿no? Y de repente
pues tenemos espacio y tranquilidad y tiempo para hablar de ello, pues porque no tengo que hacer un informe, no me están llamando, no me tengo que hacer un cambio de turno, no tengo que estar con rápido que me voy a una visita, y esa es nuestra realidad. O sea, eso es trabajar en un centro de acogimiento residencial también, ¿no? Entonces, yo creo que estamos pudiendo suplir y adaptar nuestras intervenciones porque también tenemos nuevas oportunidades sobre la mesa y los profesionales creo que lo están sabiendo hacer, ¿no? Y es, al final, pues bueno, yo creo que está siendo como muy en positivo, ¿no? Porque clarísimamente yo creo que una de las consecuencias o de las conclusiones que se están viendo es que la relación se está fortaleciendo, la relación eh, profesional menor, ¿no? O grupo. Sí, yo creo que volveremos sobre esta cuestión porque yo creo que esto mismo que dices, cómo se están adaptando las intervenciones, me parece que es muy interesante y quizás podemos abundar. Pero quizás antes de pasar igual a ese, ¿cómo ha influido, cómo ha impactado esta situación de confinamiento en el resto de contextos? Hemos hablado un poco de nuestros centros, de nuestros menores, de nuestros profesionales, cómo ha afectado, cómo ha impactado a nivel social familiar, algo has mencionado tú, que nos puede hacer pensar, ¿no? A nivel educativo, a nivel terapéutico, ¿cómo crees que ha impactado, Edurne? Bueno, lo que nosotros estamos viendo es que, por hacerlo de una manera resumida, todos los contextos que antes formaban parte de la vida de los adolescentes, el colegio, los momentos de ocio, el apoyo escolar, el deporte, la comunidad, incluso la familia, todo eso al final se ha replegado hacia un solo contexto que es el residencial, mayoritariamente. Entonces, claro, la presencia de lo externo se ha disminuido enormemente, o sea, prácticamente, bueno, por supuesto, todo el contacto con el exterior, con la familia, con el grupo de iguales, con el colegio, incluso a veces con la familia, a veces, excepto los que están en casa, se hace desde el contexto residencial a través de las pantallas, ¿no? A través de las nuevas tecnologías. Entonces, todo lo externo se ha minimizado y se ha minimizado y se ha interiorizado dentro del propio contexto residencial, ¿no? Entonces, yo antes pensaba, cuando hablamos de los equipos y la labor de los profesionales, es que los profesionales, además de su profesión habitual y su función habitual, ahora son profesores, ahora son también tienen que hacer deporte, acompañan en el ocio, acompañan pues los contactos con las familias, bueno, cosas que antes hacían, pero que también ahora pues nos hemos tenido que readaptar, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que muchos de los contextos con los que antes trabajábamos y colaborábamos también, como pueden ser los psicólogos, las intervenciones familiares, pues los apoyos a diferentes niveles, los diferentes programas que haya pues bueno, supongo que en cada provincia sea diferente, pues se han reducido mucho. Y mi sensación es que es verdad que no se puede generalizar porque es una situación muy particular y estamos como una especie de stand-by, pero bueno, pues tampoco están pasando pues, grandes cosas, lo cual también a mí me da como para pensar, ¿no? Porque de repente se nos ha parado la vida, pero estamos pudiendo seguir adelante, ¿no? No digo que haya que extraer conclusiones extremas, ni totales, ni generales, pero bueno, yo sí que creo que tenemos muchos elementos como para pensar. Los contextos están siendo, repito, a través de las pantallas o de los teléfonos. Algunos psicólogos están atendiendo en versión online, algunas intervenciones se hacen por teléfono y mi sensación es que también todo esto que se está haciendo desde fuera se está también teniendo que complementar un poco por la presencia dentro, ¿no? Porque yo creo que también se necesita dar un sentido a todo lo que a todo lo que está pasando, ¿no? Entonces nosotros necesitamos seguir estando ahí con los adolescentes, ¿no? A veces supliendo, a veces complementando y
bueno, pues haciendo lo que podemos, pues porque es que realmente no sé si han desaparecido del todo, pero se han expresado mínimamente, ¿no? La presencia del resto de los contextos. Y yo aquí sí que quiero destacar la labor profesional de los compañeros, que repito, es que se están convirtiendo en entrenadores, en profesores, bueno, no sé si en terapeutas, porque algunos lo son, de formación también, ¿no? Pero acentuando esas funciones, porque es que no nos está quedando otra. Bueno, yo rescato de lo que planteaba Edurne antes de plantear la presencia de lo externo, cómo se ha reducido. Y a mí me parece que es un elemento diferencial, o por lo menos entre el centro donde estoy yo y compartiendo con compañeros en otros foros de justicia, un elemento diferencial precisamente es este, ¿no? Cómo viven los menores, siendo que es un perfil vulnerable, pero los que están en contextos abiertos, como son centros de protección, y los que están en contextos cerrados, como es justicia, esta restricción del contacto con el exterior lo acusan mucho más en justicia. En verdad, de las pocas derechos que tienen, que es las salidas, los permisos, los contactos familiares, las visitas. Esto que se restringe ahora lo acusan, yo por lo que he hablado con algún compañero y luego como está aquí pues puede participar, pero la sensación es que lo acusan más menores que están encerrados que los que están en abierto. Y esto me lleva también a una reflexión porque es un elemento diferencial entre ambos contextos, el cerrado y el abierto, aunque hablemos de la misma población, ¿no? Pero a mí me preocupa personalmente que unos chavales que están en contextos de justicia juvenil que se adapten también a esta situación cuando lo que están viviendo, vamos, es un doble confinamiento, el que ya estaban cumpliendo y además ahora este que es más restrictivo, y lo estén sobrellevando con este compromiso, con esta capacidad de adaptación. Me preocupa porque es una reflexión en torno al trabajo, no al trabajo, al sistema de justicia, de que el propio confinamiento lo vivan bien, pero luego, sin embargo, en el trabajo que hago con familias, en ambulatorio, el contacto es telefónico, es telemático, y me sorprende cómo antes del confinamiento las demandas y las llamadas eran habituales por conflictos, por crisis, por chicos que viven en casas con sus familias, ¿eh? Y durante el tiempo de confinamiento, excepto las dos primeras semanas, que fue de alta intensidad, fue una vivencia compleja para las familias, pero a partir de la segunda o tercera semana fue una adaptación que se están dando cuenta o empiezan a experimentar en la relación que hay otras posibilidades además de la que estaban sufriendo o viviendo, ¿no? Y además, otra reflexión que me surge es que, de alguna forma, nos invitan a su vivencia, a su experiencia, en ese doble confinamiento que viven, nosotros también lo estamos viviendo. Y de alguna forma, mi sensación es que somos bienvenidos a su vivencia, a que ahora nosotros estamos compartiendo en convivencia con ellos y si no estamos en nuestras casas. Y eso ellos lo saben. Y en el cómo lo llevamos, en el cómo compartimos con ellos, en cómo podemos pensar juntos esta experiencia, yo siento que somos bien acogidos por los menores. Me sorprende esa situación, ¿no? Lo que me lleva a lo que hablaba al principio de la sintonía afectiva, que de alguna forma aprovechar esta experiencia de compartir situación y vivencia y poder sintonizar desde lo que sentimos cada uno de nosotros y podemos compartir con ellos, a ellos les ayuda también a madurar y forma parte de una intervención. O sea, para mí, considero que debería formar parte de la intervención para aprovechar esta situación para algo en su desarrollo madurativo, ¿no? En el mirarlo desde aquí, de que ambos estamos ahora confinados, ambos estamos experimentando afectos similares y desde aquí podemos compartir la experiencia cada uno. Sí. No sé si podemos ahondar un poco más, ¿no? en estas cuestiones de cómo hemos ido adaptando las intervenciones en el contexto residencial, que de alguna forma ya han ido saliendo algunas cuestiones. Tú, Edurne, ya has ido trayendo cómo
como quizás el favorecer espacios de encuentro, ¿no? Esas conversaciones, ¿no? Más pausadas, más prolongadas. No sé si ha sido improvisado o realmente ha sido algo que se ha planificado también como un elemento también de contención, o si ha sido un elemento espontáneo que, bueno, pues quizás de alguna forma también ha ayudado a normalizar también la relación, ¿no? ¿Cómo se han ido adaptando las diferentes intervenciones dentro del contexto? Perdona, Javi, antes, me permite, lujo, mientras te escucho, estoy leyendo un mensaje de Javier Fernández Sí, que me parece, él dice, bueno, es público, Javier, yo creo que lo puedo leer, que trabaja con jóvenes de inclusión social en un dispositivo residencial, que también están haciendo el uso de las mascarillas y del alcohol y que está siendo percibido como cuidado hacia ellos. Yo creo que eso tiene que ver con cómo nosotros asumimos ese hecho, con cómo lo transmitimos, si lo vivimos como algo desagradable o si lo vivimos como una forma de autocuidado y de cuidar al otro. No sé si me explico, Javier, pero que estoy de acuerdo contigo, completamente, en que esa percepción que tienen ellos, lo que añado es que creo que esa percepción que tienen es por nuestra actitud hacia ellos y hacia el cuidado. Simplemente, perdona, Javier, es que no me parecía pero bueno, bastante. no, pero que me parece interesante porque, bueno, en definitiva también podía vivirse el elemento como un elemento de control, ¿no? O un elemento un poco persecutorio, ¿no? Y está bien que está pudiendo haber esta experiencia porque efectivamente, ¿no? Se puede vivir como un elemento de cuidado, de protección, ¿no? Y quizás en estos jóvenes, ¿no? Que han tenido menos experiencias, ¿no? De sentirse investidos, ¿no? Cuidados, pues también que lo puedan ver desde ese punto de vista, me parece positivo, sí. Hombre, yo creo que también orientar, digamos, hacia ese significado, ¿no? Nos guste o no, el tema de las mascarillas es lo más sano, ¿no? Ya que lo tenemos que hacer así o ya que no nos queda otra, lo más sano es orientar vamos a entenderlo como un elemento de cuidado. Evidente, bueno, es así, ¿no? Otra cosa, y estoy de acuerdo con lo que dice Raúl, es también la vivencia, desde donde nosotros lo estemos viviendo, pues tienes muchas implicaciones, sin duda, ¿no? Yo ya me he posicionado claramente a ese nivel, no me escondo. Y bueno, en general yo creo que en nuestro recurso la vivencia ha sido regulín. También es verdad que ha surgido un mes después de todo esto, entonces ha sido un añadido ya, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay como bueno, pues muchas cuestiones y muchos matices. ¿Cómo hemos adaptado nuestras intervenciones? ¿Quieres, Edurne? No, Raúl, dale. Yo sí que creo que ha sido una oportunidad para flexibilizar bastante eh, la intervención, el estar con ellos. La experiencia, o por lo menos mi experiencia, es que el equipo en ese sentido, como decía Edurne, se puede estar más con ellos y además está de una determinada manera y bastante más comprensiva, bastante más amable. Tenemos la oportunidad de flexibilizar algunas cosas que antes en el día a día, por las circunstancias de lo cotidiano, a veces acudimos al orden y al control como mecanismo defensivo por la gestión de lo que nos... Y en ese sentido la respuesta yo creo que es mucho más amable. Y además creativa, porque ofrece la oportunidad de tener que estar, pues como yo con los nenes que todos los días tengo que innovar y crear algo para ellos, pues en los centros igual, lo que observo es que cada educador y educadora, cada turno, innova, crea, propone desde sus propias habilidades, desde sus propios hobbies, desde actividades atractivas, que más allá de la actividad en sí, aunque no sea programada como tal por las circunstancias, sino que viene dada, ¿no? Pero a través de una actividad que a mí me gusta, que a mí se me da bien, que comparto contigo, favorezco un espacio de relación bastante más cercano y hicieron marquetería muy chula con unas fotos de los nenes, ¿no? Y se pudo trabajar a través de eso, de la imagen que escogían, pero no es tanto la actividad en sí, o sea, es el marco que nos permite el poder ser más creativos, más flexibles, compartir algo nuestro propio con ellos, lo que favorece un espacio de relación compartida. Además, sobre todo atendiendo desde la sensibilidad
de que no es algo impuesto, sino propuesto. Que por lo menos en la experiencia, antes las actividades como venían más impuestas, programadas, con un propósito, ahora es como una alternativa y además entran mucho mejor los chavales porque es para mí más genuino, es más propio de cada uno. Y otra cuestión, y vuelvo al tema que hablaba antes, para mí es muy importante el atender esa situación de cómo lo están viviendo, aunque no lo estén denotando, aunque no lo estén señalando, que de alguna forma yo creo que sí que lo señalan, pero me parece que también es una oportunidad el adaptar la intervención para redefinir la relación, para poder vincular y relacionarnos con chicos y chicas que antes teníamos dificultades de conectar, de sintonizar, de generar un espacio de confianza, de trabajar desde la autonomía, porque todo esto evoca a procesos traumáticos previos del desarrollo. Trabajamos con población con dificultades de conectar con el otro, de sintonizar en lo afectivo y en lo emocional, y hablo de los evitativos o ambivalentes, de los que tienen dificultades para confiar en sí mismos y en el otro, que tienen un apego más desorganizado. Y tenemos la oportunidad desde lo que del modelo hablamos de contener y validar para generar una relación de confianza, de poder atender precisamente esos procesos de conexión, de sintonía, desde las actividades que en el marco de la flexibilidad y la creatividad se están proponiendo, ¿no? Me refiero que más allá de la actividad, sí que siento que se abre un espacio de relación atendiendo además el sufrimiento. O sea, el sufrimiento. No puede ser sufrimiento. Este tiempo tan extraño y el impacto que tienen todos, siendo sensibles a eso, te da un lugar a través de la actividad el poder trabajar muchas cosas. ¿No se duerme? Perdón, pensaba que ibas a Sí. seguir. Bueno, evidentemente pues la situación novedosa, ¿no? Lo excepcional de todo lo que estamos viviendo es que nos ha obligado a hacer también intervenciones y adaptaciones pues desde la excepcionalidad que estamos viviendo. Y es verdad que ejemplos son muchos y muy diversos, ¿no? Pues porque bueno, yo creo que lo primero, lo has destacado tú también, lo primero que yo pondría sobre la mesa es la creatividad que, bueno, yo desde luego ese don no lo tengo y no lo hago mío, pero sí que lo hago de mis compañeros, ¿no? La creatividad que están mostrando para que, entre comillas, el día de la marmota que estamos viviendo todos, que es prácticamente siempre lo mismo, ¿no? Pues porque es así, es lo que nos está tocando, pues para que sea menos día de la marmota y que, bueno, pues que haya nuevas actividades, nuevas propuestas y para eso es necesario gente creativa. Y yo insisto, no es algo que haga mía, pero que sí hago extensible a mis compañeros que están demostrando muchísima pues capacidad de adaptación y creatividad. Y insisto, ¿no? Y se han vuelto profesores, se han vuelto deportistas, se han vuelto expertos en hacer cuadros, expertos en escape rooms, o sea, los ejemplos son infinitos. A mí es algo que precisamente porque no tengo esa capacidad, pues lo admiro mucho, ¿no? Y no sé si los chavales están siendo capaces de, seguramente, no sé si lo están identificando, pues lo que está suponiendo, pero creo que les están haciendo los días más llevaderos. Y en una situación tan difícil como esta, en vidas que ya de por sí son difíciles, porque son vidas difíciles, pues yo creo que es de agradecer. Más allá de lo meramente pues, funcional o en bueno, cómo sobrellevamos el día a día, yo creo que nos hemos tenido que adaptar todos, ¿no? Ellos, nosotros, los que trabajan fuera, los responsables del servicio, las familias. Bueno, yo creo que esto ha implicado a absolutamente todos, ¿no? Yo creo que una adaptación importante de las intervenciones que venimos haciendo, yo lo he nombrado antes y creo que es un elemento que va a ser una gran oportunidad de reflexión y análisis para mí, dentro del servicio de infancia en Guipúzcoa, es precisamente que está habiendo posibilidad de que los adolescentes pasen estos 2 meses de confinamiento casi con sus familias en casa, ¿no? Eso es algo que, pues, no sé, pues que nos hemos tenido que plantear y hacer ante la situación que nos ha venido sobrevenida, ¿no?
que insisto, en un principio se tomaba pensando igual en 15 días, 3 semanas, esto se ha ido alargando, pero resulta que el resultado no está siendo malo, pues las cosas están funcionando más o menos bien, ¿no? Y yo, bueno, pues igual luego tenemos oportunidad de hablar más en concreto de esto, pero yo creo que es un elemento de mucha reflexión y como a tener muy en cuenta. Las familias y los chavales se están adaptando, las familias que tienen con ellos a los adolescentes, y nosotros en los recursos nos estamos también adaptando pues a la vida en 4 paredes, ¿no? Y bueno, antes preguntaba, creo, Javier, ¿no? ¿Y esto de posibilitar espacios para hablar estaba pensado, ha sido planificado, ha sido espontáneo? Pues yo en mi experiencia, en ya unos cuantos años trabajando en esto, pues creo que quedaría muy bien decir que ha sido planificado y pensado, pero yo en mi experiencia tengo la sensación que muchas veces hacemos cosas que igual tienen un sentido, pero que se lo damos a posteriori, ¿no? Y bueno, estos espacios, ¿no? de estar, de hablar, de poner palabras a muchas de las situaciones que estamos viviendo, que yo creo que es algo muy importante para dar sentido y para que, bueno, a nivel interno también se recoloquen muchas cosas, pues yo creo que surge mucho también desde la espontaneidad y desde la propia relación que los profesionales tienen con los adolescentes, ¿no? Yo creo que luego también somos capaces de ponerlo sobre la mesa, ¿no? y de darle un sentido a lo que nosotros mismos estamos haciendo y mejorarlo, ¿no? y activarlo más y ponerlo más en práctica y desarrollarlo mejor. Pero muchas cosas están surgiendo desde la propia situación de necesidad que estamos viviendo todos, ¿no? Y yo creo que ellos tienen necesidad de hablar, pero nosotros también tenemos necesidad de hablar, ¿no? Y, y también creo que les estamos dando posibilidad de que nos pregunten y de, bueno, pues vale, tú me preguntas a mí o estamos hablando de mi situación, pero ¿y tú? ¿No? ¿Y tú cómo te relacionas con tus padres, Edurne? ¿Has ido a verles? ¿Les ves? Pero no les das un beso, pero no. Entonces, pues no les doy o sigo. Bueno, pues cada uno también les podemos compartir cómo está siendo para nosotros, ¿no? Y yo creo que también eso genera como relaciones de más confianza, más cercanía y incluso más complicidad, porque antes creo que lo decías tú, Raúl, ¿no? Es que es algo compartido, es que esto es una vivencia compartida que también me está afectando a mí en mis relaciones con mi familia, con mis amigos, con los que al igual que tú también me tengo que relacionar por videollamada, ¿no? Y hago encuentros de grupo y entonces comparto y eso es lo que están también viviendo ellos, ¿no? Están, pues de repente, haciendo chats con sus familias, con sus hermanos, con sus padres. Otra de las cosas que estamos haciendo también o que se está planteando es, os decía, pues algunos están en casa, otros están en el centro. Eso también ha generado muchas diferencias, ¿no? Porque también genera yo soy de los que me quedo, yo soy de los que me voy. Pues esas cuestiones también ha habido que abordarlas. Bueno, es que es imposible hablar de todas las cuestiones que nos han surgido en este encuentro, pero eso también está, pues hacer encuentros entre todos, ¿no? Para no tampoco olvidarnos ni perder la dimensión de grupo y de equipo de los profesionales, pero también de todos los chavales. Un encuentro en el que estén los de casa, los chavales que están en casa, los profesionales que estamos de turno o que estamos en casa y los profesionales que estamos en el centro, ¿no? Que seguimos siendo un grupo de convivencia, un poco particular, sí, pero seguimos siendo un grupo de convivencia. Pues es otra de las cosas que se ha planteado, entre otras cosas porque también creo que a nivel de los profesionales, una de las adaptaciones la primera que tuvimos que hacer fue el cambio de turnos, para intentar que el trasiego de personas, el intercambio de personas fuera el menor posible, ¿no? Entonces, hemos hecho turnos más intensivos, más largos en el tiempo, pero más esporádicos, con lo cual, pues un trabajador trabaja un día o 2 seguidos, pero libra 4. Claro, eso también en el sentimiento de equipo a nivel de los profesionales, el sentimiento de equipo, la perspectiva de trabajo en equipo, todo eso ha cambiado muchísimo, porque es que nosotros tampoco nos encontramos presencialmente, ¿no? Los cambios de turno tampoco ya son iguales, ¿no? Las observaciones del día a día también han cambiado.
porque esos contextos de los que antes hablábamos ya casi no están, se ha minimizado su presencia, ¿no? Ya no planificamos tanto, ya no estamos pensando en objetivos, planificando, haciendo el informe de no sé qué, coordinándome con el psicólogo de no sé cuántos, ahora esto con la familia, o sea, todo el mundo de la planificación, que nos ocupa mucho tiempo, creo, a los profesionales que nos dedicamos a esto, ahora tampoco está. Perdona que te interrumpa, Edurne, porque dices muchas cosas y Perdón. importantes. Y voy apuntando, pero luego no sé por dónde empezar, entonces si me permites. Sí, Antes señalar un escrito que comparte Héctor, que me parece que es de señalar, porque estoy totalmente de acuerdo, Héctor, en que esto no sé si lo compartes con todos o no con los panelistas, pero lo leo con tu permiso. Bueno, lo leo sin tu permiso, pero entiendo que no te importa. Él plantea que el no poder salir da un espacio de pausa que permite abrir un periodo de reflexión, de conocerse, que es verdad que una vida llena de estímulos no nos permitía hasta ahora y que quizás ahora ayuda a los menores jóvenes a mirarse y a reflexionar. Por lo tanto, más a hablar y menos a actuar. Estoy completamente de acuerdo, Héctor, contigo, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de esto que planteas para acompañarlo, porque ellos por sí mismos no van a poder. Y si nosotros no somos sensibles, de ahí a lo que planteaba antes, a esto, a darles ese espacio de reflexión, creo que es cuando van a actuar las cosas. Por eso me parece importante, porque creo que es una oportunidad para conectar con ellos. Creo que es una oportunidad, como bien tú dices, de que esta pausa permite un espacio de reflexión, pero que para hacer ese ejercicio nos necesitan. Y nos necesitan, como decía Edurne, pero nos necesitan en una clave determinada, ¿no? Y dicho esto, en relación a lo de actuar, si me permitís hacer un guiño, un señalamiento a la violencia, que aunque haya disminuido, por lo menos en nuestra experiencia, ¿no?, la intensidad y la frecuencia de lo que podía ser, aunque ha habido casos puntuales, pero es cierto que apuntaba dos cuestiones a raíz de lo que planteaba Héctor, de más hablar y menos actuar. Que hay quien externaliza y que hay quien no. Y hay quien antes no externalizaba y ahora sí, y hay quien antes no externalizaba, o sea, antes alguien que externalizaba, que ejercía la violencia, que descontrolaba, desregulaba, tenía un comportamiento violento, y ahora no lo haga, es significativo, ¿sí? Y que antes alguien que no externalizara y ahora sí, también es significativo. Y yo creo que son dos perfiles en los que pensar, tanto el que se contiene demasiado en estos tiempos como el que externaliza demasiado, ejerce violencia o desregula, porque ambos nos comunican algo. Y tiene que ver con lo que planteaba Héctor de actuar, ¿no? De que favorecer más el espacio de diálogo y compartir, porque si no actúan cosas. Totalmente de acuerdo contigo, Héctor. Quería señalar esto simplemente. Sí, gracias por las aportaciones. Hay algunas preguntas, quizás las voy a pasar al último momento, después de esta última pregunta que os voy a lanzar. Y quizás, es verdad, dos de las personas asistentes hacen unas preguntas que luego las comparto y os las lanzo, pero que tienen que ver también con la oportunidad que puede ser esta situación de confinamiento. ¿En qué medida lo podemos ver como una oportunidad para aprender algunas cuestiones? Aquí algunas de las preguntas tienen que ver como para aprender de las capacidades que tienen estos jóvenes y las familias. Otra de las preguntas tiene que ver en qué medida es una oportunidad que ya la apuntabas tú de alguna forma, Edurne, para redefinir o reflexionar sobre el sistema de protección. Os lanzo un poco la pregunta y luego también hago estas otras preguntas en el espacio para el final. ¿Cómo entendemos este momento desde la perspectiva de oportunidad de cara al futuro? A ver, yo voy a intentar expresarlo bien y voy a hacer un matiz que igual parece una tontería, pero lo voy a hacer. Yo prefiero la vida normal. En este sentido, digo, yo tengo la sensación que cuando nos pasan en cuestiones de estas, así como crisis, entonces tenemos que responder, ¿no? Hay una tendencia, esto es una movida mía, hay una tendencia a leer las novedades con excesivo virtuosismo de
redimensionarlo como en positivo, ¿no? Y a mí eso me da como un poco de miedo. O sea, no todo es estupendo, pues las cosas... A mí eso me da como miedo. De repente cargarnos todo lo anterior. Oye, pues no, yo creo que lo que estamos haciendo se debe y se circunscribe en una situación muy excepcional y muy particular, y cuando la vida deje de ser tan, entre comillas, anormal o tan diferente, no sé si la palabra es muy bonita la que he utilizado, diferente, pues claro, pues tendremos que volver pues todos a lo pseudo normal. Dicho esto, yo creo que la gran oportunidad que nos da la situación es de pensar sobre situaciones, aspectos, elementos que si no lo hubiéramos vivido no lo hubiéramos podido conocer. Es decir, esta situación tan de excepcionalidad nos está poniendo sobre el tapete, sobre la mesa, elementos que sabemos y conocemos pues porque la hemos vivido, porque estamos pasando por aquí, ¿no? Bueno, antes lo he apuntado y lo voy a volver a decir. Una oportunidad para mí, sin duda, que tenemos pues, los compañeros, que creo que habrá alguno en el foro en Guipúzcoa, es pues, pensar o repensar algunos elementos relacionados con el sistema de protección cuando estamos viendo una situación de crisis. Los contextos externos, los profesionales con los que trabajamos los casos, que creo que tiene que seguir estando y que son muy importantes, no estoy diciendo lo contrario, pero cuando ha minimizado su presencia, bueno, pues las familias pues siguen respondiendo, pues porque tienen sus propias herramientas y sus propias fortalezas, ¿no? Entonces, una reflexión para mí es importante es a ver si vamos a estar invisibilizando fortalezas y herramientas propias por nuestro excesivo intervencionismo. Pues igual la respuesta es no, pues igual alguien me dice, vaya preguntas tan raras hace esta chica o esta señora ya. Bueno, pues yo me la hago y la lanzo aquí. Una oportunidad es precisamente esa, ¿no? Ver y darnos cuenta que eso que hemos leído tantas veces o que algunos incluso decimos en foros, en clase, lo que sea, de que hay que trabajar con las fortalezas de las personas, de las familias con los que trabajamos, es que realmente nos están mostrando que las tienen, ¿no? Para hacer frente a situaciones tan extremas y tan iguales a las que estoy viviendo yo, que se supone que soy la profesional, o tú. Es que estamos viviendo lo mismo, tenemos que hacer frente a lo mismo, tenemos que sacar estrategias de afrontamiento, todos las hemos tenido que sacar a relucir para sobrevivir y hacer frente a esto, ¿no? Y las familias y los adolescentes también, y lo están haciendo. Entonces, para mí es un elemento para la reflexión y para poner sobre la mesa. Y un gran reto, que es pues bueno, son preguntas, no son respuestas, son cosas que yo pues pienso aquí en mi casa, obviamente. Y es cómo vamos a recuperar los parámetros de la normalidad. Pues porque nos hemos tenido que adaptar muy deprisa y así como de manera muy súbita a una situación que nos vino dada de un día para otro, literal, pero ahora hay que desandar lo andado. Y yo creo que sobre ese camino también tenemos que pensar mucho, ¿no? Y es cómo recuperar parámetros de normalidad y hacerlo bien, y hacerlo rescatando lo positivo de toda esta situación sin ser excesivamente, bueno, siendo cuidadosos con algunos elementos, ¿no? Pues yo me pongo a pensar con la situación que os he comentado y ahora, ¿cómo vamos a hacer para que vuelvan los adolescentes que están en casa al centro? Porque eso va a ser un impacto, vamos a tener que hacerlo de una determinada manera, ¿no? Más allá de nuestras reflexiones como sistema, que también, ¿no? Pero es un adolescente, una situación, vuelta a un centro, bueno, hay muchas cosas. Esto que planteas, Edurne, incluso se puede proponer para un próximo encuentro en torno a cómo pensar esa desescalada, desconfinamiento, y lo podemos tomar como idea para continuar pensando sobre ello, porque es un tema del que hablar. A mí sí que me gustaría señalar, al igual que planteas esa reflexión en torno al sistema de protección por lo que estamos observando, también me gustaría, y quizás es una opinión ahora no madurada, pero que, y no hablo por todos los centros, pero sí por algunos de justicia, incluso algunos de protección, altamente punitivos y restrictivos,
en los que en estas circunstancias que estamos viviendo la OMS lanza un llamamiento advirtiendo del daño perjudicial que puede hacer en los menores el tema del confinamiento, a efectos traumáticos. Esto en la vida se ha pensado y desde hace muchos años se confinan los menores, el sistema judicial los confina y hay determinados centros que pueden cumplir meses, incluso años, sin pisar la calle. Y se plantean intervenciones. Pero ahora que la OMS da el aviso de que el confinamiento y los gobiernos se ponen a pensar en torno a las salidas de los menores de 14 y pronto de 14, pero y chavales que están confinados punitivamente en centros privados de libertad, el efecto que tiene para ellos el propio encierro, más allá de que hay equipos de profesionales que acompañan, que intervienen, pero el confinamiento tiene un efecto perturbador y la OMS ahora se pronuncia al respecto. Simplemente es porque, como señalabas el sistema de protección, me parecía también compartir esa reflexión. Y sí que veo, no sé si de forma positivista, pero sí que veo que creo en que toda crisis es una oportunidad y no depende del hecho en sí, sino de cómo cada uno acometa la situación, ¿no? Y la mirada que ponga. Y no creo que volvamos a una normalidad anterior, lo dudo. Sí que creo que es una experiencia que depende cómo la gestionemos, depende cómo la entendamos, depende cómo la acompañemos y cómo nos acompañen, porque también señalabas antes, y para mí es muy importante, el equipo. Hay equipos que no son equipos, que son un grupo de profesionales que no han hecho equipo. Si un profesional en estas circunstancias no se siente acompañado y respaldado, no creo que puedan plantear algo del estilo de lo que estamos hablando. Es necesario, para mí muy necesario, tener un equipo que te respalde, en el cual apoyarte, al igual que el menor se puede apoyar en ti. Entonces, dicho esto, y volviendo al tema de qué oportunidad podemos sacar de esta situación, yo creo que lo que llevamos hablando todo el rato, de que es una experiencia compartida, que se puede vivir conjuntamente, vivir juntos, algo que hasta ahora era muy difícil. Nos situábamos como un yo adulto, un yo auxiliar, alguien en quien poder apoyarte para abordar, y de repente podemos decir que compartimos la experiencia, que la estamos viviendo y que el mismo impacto tiene, no el mismo, pero algo de lo que sentimos lo compartimos. Y esto es una oportunidad que si la aprovechamos, hará que no volvamos a lo anterior, porque esto nos puede ayudar a madurar algunas intervenciones y procesos. Y quiero pensar que perdurará. Y luego también creo que es una oportunidad en torno a cómo trabajar desde la pedagogía de la empatía. Y cómo introducir algo relacionado con lo que señalaba Héctor de la reflexión, que tiene que ver con la mentalización, con cómo podemos, aprovechando esta situación, mentalizar nosotros la experiencia. Bueno, no sé si... vuelvo a pedir levantar las manos. ¿Quién tiene ciertos conocimientos de mentalización? Aquí va a haber un montón, seguro. Sí, hay un montón. Bueno, pues si os acordáis el triangulito del proceso, primero es regular la atención. Si no regulamos la atención, o sea, en un momento de crisis no vamos a mentalizar. Después es regular la emoción. Después es mentalizar la experiencia y después la relación. Tenemos una oportunidad ahora en este tiempo de poder llegar a ese punto en el marco de un proceso, porque si no están en crisis nos permiten abordar ya no la experiencia, lo que ha sucedido, sino poder mentalizar la relación, porque estamos viviendo lo mismo. Entonces, en ese sentido creo que es una oportunidad. Volviendo al tema de qué oportunidades podemos ver, ¿no? No sé. Yo no creo que volvamos a lo anterior. Creo que esto nos impone pensar mucho sobre los procesos, los sistemas, pero los sistemas que hagan las reflexiones oportunas, que consideren, pero nosotros como intervinientes pensar mucho los procesos y que sí, que al igual que decía Héctor, que bueno, decíamos también nosotros, que en el día a día, el día se une, que a veces no nos permite poder estar en la medida que nos necesitan, porque tenemos que atender mil y una circunstancias. Y ahora esta experiencia, sí, para mí, yo creo que sí que va a perdurar en la huella de muchos de estos chicos y chicas y en la huella del equipo y del profesional, en priorizar a veces qué es lo realmente importante. Porque algo que por lo menos a nosotros nos pasaba es que lo urgente eliminaba, o sea, apartaba lo importante. Tenías que atender a no sé quién, no sé qué reunión, te citaba no sé cuántos, tenías que hacer un informe. Lo urgente te impedía poder estar en la medida que te necesitaban. Y ahora yo creo que eliminar eso de la ecuación nos permite
ver qué es lo realmente importante. Y además lo observamos, lo vivenciamos con ellos. Esta es mi experiencia o mi reflexión. Oye, se nos va el tiempo, Raúl Edurne, gracias. Vamos a continuar. Hay algunos, bueno, en el chat también ha habido alguna intervención que la voy a leer y vamos a pasar algunas preguntas que ya se han hecho y algunas personas que habéis levantado la mano. No sé si nos va a dar tiempo a dar espacio a todos. Nuria Martín en el chat pone que quiere sumar a lo que estaba diciendo hace un momento Turner respecto a lo que tiene que ver con que los educadores se han convertido en entrenadores profesores porque esta situación ha generado el contexto idóneo para crear una experiencia vivencial de lo que es un encuadre. Los profesionales se han reinventado para precisamente proporcionar un encuadre segurizante en el que la contención es continua, pero llevada a cabo desde esta posición validante del profesional, profesores, entrenadores, inventores, tan necesaria para poder vincular. Y el resultado, en palabras de estos educadores, es que están sorprendidos por el vínculo que se ha conseguido generar. De esto tenemos que aprender y no olvidarnos de lo que están viviendo en los recursos y poder acordarse de volver a realizarlo de esta forma, ¿no? Gracias por la aportación. Héctor Vergara también, hablando de oportunidades, dice que cree que también esta experiencia nos permite reflexionar sobre lo que pensábamos que no se podía abordar y sin embargo la experiencia nos ha enseñado que podemos llevar a cabo procesos impensables, ¿no? Pues efectivamente es cierto. Y si os parece, lanzo primeramente las preguntas que han aparecido en el chat de preguntas y respuestas y luego a quienes hayáis levantado la mano, que en principio también hay ya varias personas. En cuanto a las preguntas, empiezo por la primera. Vamos a tener que ser brevemente, dejamos abierta que podéis responder tanto Edurne como Raúl. Catalina Aramburu dice, ¿cuáles de las capacidades que veis que están demostrando, desarrollando estos jóvenes y sus familias, creéis que se pueden rescatar para después del confinamiento? Yo, Catalina, ¿verdad? Sí. Yo, y me deslizo del contexto residencial al ambulatorio, si me das el permiso. Con las familias, la sensación es que el verse en este contexto impuesto, de tener que convivir, de repente les facilita, bueno, facilita no sé si es la palabra, pero se esfuerzan por comunicarse, se esfuerzan por mirar al otro. También es cierto que hablamos en torno a ello, ¿no? Y mucha de la angustia que aparece en las familias de cómo gestionar una crisis, ahora hago algo que antes no hacía y es disponibilidad para ellas en cualquier momento. Otra cosa es que pueda en ese momento, pero les atiendo, ¿no? Y poder pensar lo que está sucediendo en ese momento, calmar un poco la situación y poder mirarla con otros ojos, de repente se redescubren en que muchas de las crisis ellos mismos son protagonistas, no porque sean quienes ejercen la violencia, sino porque son protagonistas de esa situación y empiezan a ver cómo tienen capacidades para escuchar, para compartir, Y otra cosa es, igual introduzco algo que no tiene que ver, pero que para mí es importante. Hay adolescentes que siento que el no ir al colegio les favorece, que el hacerlo telemático, porque se centran en la tarea, pueden centrarse en llevar a cabo una serie de ejercicios, de estudio, se autogestionan, pero gran parte del conflicto venía del contexto escolar, donde había muchas partes de incidencias, desafíos a profesorado, con compañeros, y ahora eso se elimina y lo que queda es me centro en la tarea y están respondiendo bien académicamente y además familiarmente, que la crisis no era tanto en ese contexto, se explicitaba, pero venía de otro sitio. Entonces, ahora, y con las familias de chicos de centros, es cierto que lo que señalaba Edurne, están en el sistema de protección por determinadas circunstancias que se valora, pero ante esta situación vuelven a sus hogares y oye, entonces, que ante un contexto externo que te obliga a algo, parece que respondes. O sea, capacidades tienes. Y yo lo que sí que siento es que hay mayor comunicación. No sé si es tu pregunta. Yo un poco bueno, en la línea que decía Raúl, a mí lo que me parece que sobre todo está pasando con el tema de estas familias o de los adolescentes que han estado en la familia es que sobre todo desde el sistema de protección a veces lo que no posibilita es lo que solemos llamar pues vivir desde el principio de realidad, ¿no? De cuál es la relación, la realidad de nuestra relación, la realidad de estas interacciones familiares o de la situación de la familia, ¿no? Yo tengo la sensación, a veces los chavales salen con
con una determinada edad, pasa el tiempo y ellos y las familias, o sea, hay una evolución lógica y natural, ¿no? Tanto las familias como los menores. Y a veces no posibilitamos que haya espacios de encuentro para ver lo que realmente voy a hablar un poco de manera de andar por casa, se cuece en esa relación, pero a ver, ¿esto cómo somos ahora? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo estamos? Y a veces desde el sistema de protección no sé si tenemos tanto la cabeza ahí o si el propio sistema lo dificulta o si son tradiciones o si... Por eso lo pongo como una oportunidad, porque es una oportunidad de pensarnos de otra manera, ¿no? Y de pensar que el mero hecho de estar nos pone herramientas sobre la mesa desde el principio de realidad de esa relación. De esta relación es así y resulta que igual no es tan tremenda ni tan negativa como nos estamos pensando o nos pensamos hace años o valoramos o interpretamos, porque resulta que cuando esto ocurre en la realidad, los datos nos desmienten a los propios profesionales. O nos desmienten o nos ponen otros ingredientes o podemos, pues con esos ingredientes también podemos jugar de otra manera, podemos ver de otra manera, interpretar de otra manera, hacer diferentes objetivos, pone otras cuestiones sobre la mesa, ¿no? Y las cuestiones también que está poniendo sobre la mesa es también pues capacidad de hacer frente a la situación. Gracias, Edu, Raúl. Paso a una siguiente pregunta. No sé si querías aportar algo, Raúl. No, estaba con las preguntas mirando, no. Vale, no sé si quieres por ir por orden y luego porque Amaya Goitia, vamos a intentar en la respuesta ser lo más sintéticos posibles. Pregunta, parece que estamos ante una gran oportunidad para reconsiderar la estructura del sistema de protección, ya hemos estado hablando un poco de ello, si ya se está pudiendo debatir en algunos lugares, foros, congresos, ahora hay datos objetivos que nos pueden apoyar para reconstruir el sistema de protección, recursos residenciales de transición, etcétera, mayores, mejores puentes entre tipos de intervenciones, residenciales, familiares, SAR, SAPI, SAFA. ¿Habéis observado alguna oportunidad concreta a este respecto? ¿Cómo os gustaría que fuese una vez que acabe el confinamiento? Me parece que es una pregunta muy amplia y desde luego que quizás estamos viendo algunos atisbos que desde luego nos tiene que llevar a pararnos y pensar, pero bueno, aunque sea, si podéis dar una pincelada brevemente. Es verdad que es pues, una pregunta que seguramente, pues también antes decía Raúl, ¿no? Que igual hasta nos puede dar como para otro foro, otro tema, otra temática de otro foro específico, ¿no? Pero yo creo que igual viene a apuntalar, yo hablo desde lo que veo en el sistema de Guipúzcoa porque es mi realidad y no puedo hablar desde otro lugar, ¿no? Pero algo que creo que estaba rondando, que es ser como más innovadores, ¿no? E introducir programas o maneras de intervenir diferentes, ¿no? Y más adaptadas más a los contextos actuales, a realidades pues que igual no nos tienen que situar en una modalidad de acogimiento residencial al uso, ¿no? Yo creo que tiene que seguir existiendo, ¿eh? O sea, yo creo que tampoco podemos leer todos los casos igual y hay menores que es que tienen que estar, no sé si para bien, para mal o para regular, muchos años en el centro porque sus realidades familiares no lo permiten y eso tampoco creo que lo tengamos que invisibilizar. Pero igual hay otros casos y otras situaciones familiares que son más, que se pueden tratar más de manera, lo ha dicho ella, ¿no? En programas más de paso o, bueno, en Guipúzcoa existe un centro de día, ¿no? Y bueno, creo que no solo en Guipúzcoa, también en otros lugares. Xilema tiene, creo, ¿no, Javier? Un centro de día. Entonces, igual es lo que viene a apuntalar o a confirmar pues que los recursos, los programas alternativos a las clásicas modalidades de protección en la infancia, pues que igual ya es hora de pensarnos de otra manera, ¿no? Y de pensarnos diferentes maneras de actuar, pues más puntuales, más limitadas en el tiempo, ¿no? Pues hay una propuesta también que viene de una experiencia compartida con Francia y se está planteando lo que se llama el acogimiento compartido, ¿no? Que bueno, es un poco largo, ¿no? Pero un poco lo que se trata también es de ampliar, pues hacer intervenciones más intensivas desde los propios recursos residenciales
en el domicilio sin la necesidad de que el menor viva de manera permanente en el propio centro, ¿no? Igual que duerma 2 noches o que duerma 1 noche o 3 noches, o que sean dispositivos más híbridos, digamos, ¿no? Entonces, esas ideas yo creo que ya estaban y esta situación igual lo que nos ayuda es a confirmar que es que tenemos que seguir repensándonos. Sí. Bueno, lo que podía decir yo ya lo ha dicho Edurne, porque podría ser más conciso, pero Sí, pues no. igual podemos seguir. Alberto Díaz hace una pregunta a cualquiera de los dos. Dice que le ha parecido interesante lo que has comentado, Edurne, de la resignación que tienen algunos jóvenes porque perciben menos afecto físico, ¿no? La adaptación con la que realizan esas vivencias, ¿crees que es simplemente acomodaticia o incluso adaptación por oposicionismo? Es decir, es una adaptación que apenas es vinculante, poco interiorizada para ellos. A ver, yo no puedo leer bien la pregunta y a ver si he entendido bien. Yo creo que es una resignación por acomodo. No creo que sea por oposición. Bueno, a ver, sí que yo creo que son capaces de expresar lo que está suponiendo para ellos, pero de una manera adaptada y sana, ¿no? Y yo creo que lo que nos queda es precisamente hablar de lo que nos está pasando cuando no podemos dar un abrazo que yo estoy admitiendo que necesito. Y estas conversaciones sí que se están pudiendo dar, ¿no? O yo misma decir, pues me apetece un montón pues darte un abrazo y lo echo de menos porque a mí eso también me pasa y pues bueno, pues forma parte de mi manera de ser y yo también lo echo de menos y me gustaría que así fuera, pero lo que nos queda es hablar de esto, de que precisamente no lo estamos pudiendo hacer, ¿no? Y de lo que nos está suponiendo. Yo lo veo como, pues eso, pura resignación, pero porque es lo que me toca y además es que tú no me estás respondiendo como quiero, entonces pues me tengo que acomodar. No sé si te he contestado bien porque como no leo la pregunta... Sí. Continúo con otras preguntas. Se nos va pasando ya el tiempo, estamos a punto de acabar, pero bueno, intentamos, si posiblemente brevemente podemos dar, ¿no? Icía Roa comenta que parece que esta crisis ayuda a fortalecer los vínculos familiares, educativos o terapéuticos en fases de contención y validación, donde el control ha sido externo, en clima de miedo. ¿Pero qué pasará en fases de responsabilización? Yo ICIAR, cuando planteaba, en algún momento he hablado de contención y de validación, igual me he expresado mal, no hablaba en el marco de un proceso. No obstante, sí que hablaba de aprovechar esto para redefinir las relaciones con aquellos chavales que a veces nos ha costado más. Aunque entendiendo desde el proceso, que también se puede, sí que pienso que esta oportunidad, aunque hablemos en primeras fases de establecimiento de la relación, que hablamos de chavales con los que llevan mucho tiempo, o sea, que no estamos estableciendo aprovechamos estas circunstancias para redefinir algunos procesos. Entonces, desde ahí, pero si fuera entendido como proceso, en fase de responsabilización también requeriría el acompañamiento de alguien que madura el proceso. Ellos, vamos, yo por lo menos la sensación con las familias, ahora les atiendo y surgen nuevas circunstancias que antes no se daban por esta nueva situación que les invita y podemos acompañar. Y luego incluso por nuevas tecnologías es que se abre un mundo entero para poder abordar cosas que en lo presencial de otra manera se podría, ¿no? Pero sí que creo que en fase de responsabilización no sé lo que pasaría. Lo que sí que tengo claro es que requeriría también repensar un poco ese acompañamiento con ellos. Pero vamos, no me refería, cuando hablaba de contención y validación, no estaba pensando en el marco del proceso, sino de la relación en sí. Paso a una persona que ha levantado la mano y una última pregunta que hay y con esto cerramos el seminario. Paso a Asier Castro que quiere formular una pregunta. Te activo el micrófono. Tendrá que encenderlo, Javi. A ver, ahora es cuando... ¿Tiene el micrófono ahora? Pues ahora. ¿Oye? Sí, buenas, Asier. Hola, buenas. A ver, una Buenas. pregunta un poco, no sé. A ver, nosotros hemos detectado que nosotros somos menores de 2 años en adelante, que esta última semana que empezamos ya se puede salir la horita a pasear y todo,
es como que les está costando adaptarse un poquito otra vez a la calle, ¿no? El ver a los otros niños, el ver un poco el salir de su espacio, lo que se ha sido durante 40 días. Entonces, ese proceso, ¿cómo poder llevarlo un poco mejor? Y luego también otra pregunta sería la ansiedad que les está creando también esa espera de la hora para salir, esa ansiedad también, ¿cómo gestionarla con ellos? Eh, Mira, perdona, Sier, si me permites, ¿Sí? lo que me invitas a pensar Yo también siento que sobre todo en niños pequeños, pero yo creo que con los adolescentes cuando puedan empezar a salir también algo vamos a observar. Pero cuando hablaba al principio de que hay emociones que subyacen al comportamiento que igual no están expresando y que a veces en lo simbólico lo puedes percibir o no, tiene que ver con esto. Mi experiencia es que los nenes tienen, cuando han podido salir, de alguna forma les preocupa porque sigue el virus, les preocupa porque no ven a mucha gente por la calle, les preocupa porque la gente que ven con mascarilla, les preocupa porque no pueden acercarse. Y todo eso alimenta algo que ya estaba. Entonces, primero, para mí, en la experiencia con los nenes, yo lo que he observado es que con los adolescentes tenemos que preparar de cara a cuando puedan salir, porque pueden pasar varias cosas. Una es que haya como una fuga masiva, sin ningún tipo de precaución ni de cuidado. Otra, que emerjan miedos que están ahí y que ahora se sienten contenidos y protegidos por el contexto en el que conviven, pero cuando puedan salir pueden emerger de alguna forma. Y la angustia, tengo una duda cuando has señalado que cómo poder trabajar la angustia, ¿qué crees que se debe? Porque una cosa es que se deba al hecho de salir, de que les preocupa salir, o la angustia de que tienen ganas de salir y tienen que esperar la hora. ¿No he entendido? Si me das... Sí, vale. No, era ansiedad. Quiere decir esa ansiedad de espera de, ¿no? De prepararse la ropa, porque a veces les ves que están aporreando la puerta. Como quieren salir ya, ¿no? Y como... O sea, al final nos sentimos tranquilos, les entretenemos con otros cuentos, un juego, lo que sea, pero a veces, cuando pasa el tiempo, ya tienen cada uno tiene una hora establecida para la salida, ¿no? Puede ser diferentes madres, salen en diferentes espacios de tiempo. Entonces, esa ansiedad, ¿no? Que han acumulado durante tantos días. Y de repente pueden salir, de repente ya se ha abierto la veda de poder salir, pero la quiero ya, no la quiero cuando tú me dices. Bueno, Gracias. a ti, Asier. Yo creo que hay que preparar hay que anticipar yo las sensaciones, sobre todo con niños pequeños, y yo creo que con los adolescentes de alguna forma también, incluso de forma un poco más sofisticada, pero están teniendo experiencias afectivas y emocionales que no están compartiendo y que al no compartir no pueden gestionar, simplemente las reprimen, las esconden, Por eso para mí es tan importante poner palabras a lo que pueda estar viendo y no nos damos cuenta. Esa angustia, o sea, esa ansiedad que señalas, responde a algo. Por el hecho de salir, bueno, puede ser por muchas circunstancias, pero yo creo que es una oportunidad para ayudarle a poner palabras. Y luego, fíjate, yo, un inciso simplemente, en algunos de los recursos efectivamente también se ha producido algo similar, ¿no? Que esta excitación de los pueblos chavales esperando la hora. Realmente lo que sí que nos ha ayudado es planificar dentro de las cosas que hemos planificado, que no han sido muchas, pero planificar esos momentos, que ellos puedan anticipar cuándo va a ser. Eso Y luego es. también hemos planificado lo que vamos a hacer. No va a ser un tiempo en el que ahora vamos a salir 20 minutos, luego otros 20 y otros 20, y así hacemos la hora, va a ser una hora, y va a ser un tiempo que vamos a pensar qué vamos a hacer. Salimos con varios chavales, con 3 chavales, o otro educador igual puede salir con otros 3, pero vamos a pensar a qué vamos a dedicar ese tiempo y vamos a pensarlo entre los 3, ¿no? Con lo cual de repente ya no es que como baja el nivel de ansiedad, baja el nivel de excitación, porque es algo ya que está más mentalizado, tenemos más control sobre y podemos predecir, podemos prever lo que lo que puede ocurrir, ¿no? Si os parece, pasamos una pregunta que Ana Calvo también nos había dicho en el chat y bueno, queda otra pregunta por audio. Intentamos ser breves en la respuesta y terminamos. Ana Calvo comenta que cómo podemos acercarnos a los chavales para que expresen aquello que no quieren pueden expresar, cuando a nivel conductual o relacional o emocional están expresando y quizás no integrando, ¿no?
¿cómo podemos acercarnos a que expresen? Algo has estado ya comentando. Gracias, Ana. Sí. Bueno, ¿quieres, Edurne, contestar? No, bueno, yo una aportación muy breve, seguramente le respondas tú mucho mejor, Raúl. Yo creo que antes Nuria ha comentado algo, yo he relacionado un poco con lo que comentaba Ana, ¿no? Yo creo que una herramienta enorme y fundamental para vincular y para acercarnos en la relación con ellos es a través de los espacios, o sea, de los espacios naturales, ¿no? y de lo cotidiano, ¿no? Y ahora tenemos muchas oportunidades. En mi experiencia siempre es desde donde ellos están cómodos y donde ellos entran bien, ¿no? En actividades que sean de su agrado y en las que participen bien. Y yo creo que ahí el elemento relacional es muy importante, ¿no? Porque necesitan un espacio de seguridad y de mucha confianza para hacerlo, ¿no? Y muchas veces lo poco estructurado, bueno, eso es mi experiencia, cada uno, ayuda. Lo menos estructurado, lo más informal, ayuda mucho a hacerlo. Yo, Ana, si me permites, muy breve. Ana, no te voy a descubrir, pero ¿qué puedo pensar? Uno, desde luego no invadir, porque si no quieren o no pueden, pues no somos quienes para... Sí que mostrar disponibilidad y si, a modo de técnica, si quieres, desde lo analítico sería como lo autorreferencial. Si tienes dificultades para compartir lo tuyo y me permites, me das ese espacio para poder compartir contigo lo mío, poder señalar algo de lo que yo estoy viviendo para ver si le resuena y desde ahí ver si conecta. Y si no, ser profundamente respetuosos y no invadir su espacio, vamos, hasta donde ellos puedan. De acuerdo. Oye, pues agradeceros, Edurne, Raúl, por este espacio rico, fresco, como que yo creo que nos ha conectado con lo que estamos viendo. Se han abierto muchas cuestiones. Yo creo que ya se han ido apuntando a algunas de las preguntas que nos llevan a pensar qué es lo que va a venir después, ¿no? Y que podamos reflexionar qué aprendemos de esto, pero también cómo nos ayuda esto a construir lo que vamos a tener que ir creando a partir de ahora, ¿no? En este sentido, bueno, y dentro de estos espacios, de estos seminarios que hoy es el primero de ellos, el siguiente seminario lo tendremos dentro de 15 días, también será el miércoles, el 13 de mayo, también de 6 a 7:30, y justamente para abordar este tema, ¿no? Pensando juntos la desescalada en servicios de intervención educativa, social y terapéutica, ¿no? Tendremos como panelistas, como ponentes a Ángeles Talayo, doctor en Ciencias Sociales, educador social y psicoterapeuta, director técnico de IRSE-EBI en el País Vasco, Yamar Dan Herfield, psicólogo clínico y psicoterapeuta, psicoanalista, coordinador del equipo clínico de intervención a domicilio, ECID, de la Fundación Vidal y Barraquer de Barcelona, y Ambient Trainer en el Anna Freud National Center de Children and Families de Londres. Como moderadora tendremos a Carla María Cabrejas y bueno, pues otra oportunidad para poder juntarnos. A partir de esta semana o la que viene mandaremos las invitaciones a quienes habéis participado en este espacio y bueno, pues de la misma forma que lo habéis podido hacer, que podéis difundirlas a quien consideréis que puede ser de interés. Agradecer vuestra participación y, como no, vuestra presencia a todos y todas los que habéis estado y bueno, pues esperamos seguir viéndonos en estos espacios y bueno, con esto damos por terminado el espacio. Raúl, Edurne, nuevamente. Saludos y gracias. Gracias. A todos y todas. Bueno, adiós a todos.